Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Consejo General del IFE devolvió a la unidad de fiscalización el dictamen consolidado de revisión a los gastos de las campañas presidenciales que proponía diversas multas porque se encontraron, dicen, diversas irregularidades. Determinó también que el nuevo dictamen sea presentado de manera conjunta con la revisión de los gastos de campaña para senadores y diputados previsto en la ley para julio próximo. El documento original proponía sanciones para el Partido Acción Nacional por 2 millones de pesos, para la coalición Compromiso por México por 54 millones de pesos y para el Movimiento Progresista por 130 millones de pesos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, ahí estamos. La verdad es que pues se le vino encima otra vez el mundo al IFE, las presiones de los partidos políticos, ya lo habíamos comentado en un momento. Y aquí el problema es si se trató de una acción indebida o poco profesional de la unidad de fiscalización al presentar determinado tipo de información y por supuesto de multas, o si son los partidos políticos quienes de alguna manera y fundamentalmente el movimiento progresista, o sea, toda esta coalición alrededor en ese momento de López Obrador, la que no presentó los papeles correctamente. La discusión continúa con respecto a temas como el prorrateo de campañas y, bueno, divisiones importantes incluso dentro del propio Consejo del IFE sobre la validez de la información que entregaron los propios partidos políticos. Sí, yo creo que en estas cosas el árbitro siempre sufre mucha presión de parte de los contendientes y cuando estos contendientes pues son todo el legislativo y el ejecutivo, bueno, la presión es muy fuerte y le regresan a la unidad de fiscalización, que yo creo que hizo bien su trabajo. Honestamente no conozco qué tanto hicieron, pero sé que había representantes, por ejemplo, del IFE y de la unidad de fiscalización en los eventos públicos de los candidatos para verificar lo que se hacía, se hizo trabajo de campo, puede tener defectos, pero a mí me parece que lo que la unidad de fiscalización presentó originalmente es una muestra muy clara de cómo son los partidos. El PRI hizo trampa con todo lo que pudo para esconder los gastos, lo prorrateó de formas que son totalmente absurdas, pero que la ley permite. Eso es lo que tiene la decir, el presidente, el candidato entonces Peña Nieto se gastó el 1%. Y lo demás se lo gastaron los senadores y diputados. Sí. En el 2006... La ley permite hacer eso. No tienes que hacerlo en 3/3, sino que puedes hacerlo en 100 unidades y entonces asignar nada más una al presidente y entonces no se pasaron de gastos. El PRD, en cambio, entrega documentos totalmente confusos, según entiendo, dando cifras muy distintas. Incluso cuando se defienden de lo que dijo la unidad de fiscalización, Andrés Manuel López Obrador dice una cosa y los partidos dicen otra, con otra cifra totalmente distinta. Entonces creo que no sabían qué estaban haciendo. Y finalmente en Acción Nacional pues, se gastaron 2/3 partes de lo que se tenían que gastar. También ellos ya salieron a pelearse diciendo que no, que sí hubo más dinero, pero que lo prorratearon. Para mí es una muestra muy clara. El PRI haciendo trampas hasta donde la ley le permite, pero así es como es ese partido. El PRD haciendo las cosas con las patas. La administración contable es una cosa espantosa. Y el PAN sin la altura de miras que necesitaban en la campaña de 2012, que fue, en mi opinión, lo que llevó a Josefina Vázquez Mota al tercer lugar. Entonces, independientemente de cómo acabe esto, creo que la unidad de fiscalización sí nos dijo claramente cómo son los partidos, ellos se defenderán lo que quieran. A final de cuentas, Ezra, yo creo que lo que tenemos es una ley electoral que siempre nos va a dar esto. O sea, los partidos van a poder hacer o deshacer, van a presentar bien o van a presentar mal sus cuentas. Luego va a venir el árbitro, que es precisamente el IFE, y siempre va a actuar después de. No tenemos una ley diseñada para evitar los problemas ex ante, antes de que sucedan. Y si no están esos parámetros perfectamente bien establecidos, pues los partidos siempre van a hacer, y pues literalmente lo que quieren, lo que pueden, lo que la ley les deja, estirando la liga al máximo. Yo creo que sigue siendo una democracia costosísima. Hemos avanzado ciertamente en la credibilidad del instituto, se ha venido resquebrajando durante las últimas dos elecciones presidenciales y lo que le estamos dando es un golpe adicional, porque esto es claramente político. Yo, igual que Macario, coincido en que el dictamen lo hicieron bien, lo hicieron de acuerdo con las características y especificidades que tiene estipulado el IFE. Y luego pues viene una negociación política en donde echan para atrás y vamos a ver hasta dónde resulta. Tenemos que cambiar de fondo ciertas cosas. El IFE tiene que tener atribuciones para, antes de que se desarrollen este tipo de situaciones, este tipo de declaraciones de campaña, pueda normar las elecciones. A final de cuentas siempre va a ser un sancionador
bajo las leyes actuales y con esa perspectiva siempre alguien va a estar enojado con el dictamen que dé. Hay yo creo que también un evento, una serie de eventos que están por darse que tienen que ver con la propia dinámica del Instituto Federal Electoral y su relación con el Congreso. Y es la sustitución en el mes de octubre de consejeros electorales del IFE, entre ellos del presidente, del consejero presidente Leonardo Valdés. El PRD, ya Jesús Zambrano dijo, ni que piense que se va a reelegir, tiene que irse, por lo que hizo, etcétera, etcétera. Otra vez volvemos a esta idea de que el presidente del Consejo General del IFE, cuando uno de los actores lo descalifica porque no le gustó cómo estuvo la elección, hay que votar al árbitro porque yo tengo la autoridad para votarlo. Y creo que esa es la parte en donde pues, no hay salida. Le pasó a Luis Carlos Ugalde, le pasó ahora le pasa a Leonardo Valdés. Está este problema que tiene que resolverse en este momento cuando Sergio García Ramírez, pues yo no sé si le dijo o no les dijo que era por poquito tiempo, pero presenta la renuncia después de resolver estas temáticas relacionadas con los gastos de las campañas. Y lo cierto es que volvemos a entrar otra vez en la dinámica de a ver quién le entra, a ver quién quiere ser consejero de un instituto elegido por los partidos políticos, por el consenso de los partidos políticos, para que en el momento en que no haga las cosas como los partidos políticos quieren, entonces, por favor, es la descalificación, es el deshonesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues aquí parecería ser que la opción habría que empezar a buscarla en una reforma electoral en donde no sea el propio Congreso o no sea Cámara de Diputados o no sé cómo hacerle, pero no puede existir una relación de control político o de intento de control político de los partidos hacia la institución electoral como tal. Sí, yo creo que hay tres cosas distintas. Una primera es, yo no entiendo por qué Zambrano dice que Leonardo Valdés se haya portado de una u otra manera. Yo no vi ningún desempeño extraño. No. Lo mismo ocurrió, la verdad, la vez anterior, pero ahora hubo todavía menos de qué quejarse del árbitro. Entonces yo no sé por qué hacen eso. Lo segundo es que las leyes que hemos estado haciendo a partir de 2006, de esta elección tan cerrada que llevó a lo que sabemos, es hacer las leyes cada vez más restrictivas. Y con leyes restrictivas el resultado siempre es peor. Llevábamos un camino muy bueno en el cual nos íbamos liberalizando cada vez más y las elecciones eran cada vez más eficientes, y ahora nos hemos movido en otro camino en el que va a ocurrir, como bien dice Ernesto, el árbitro tiene que actuar después, siempre va a decir cosas que no les van a gustar a los demás, incluso metiéndolo antes y tomando decisiones antes va a ser complicado. Mientras más libre sea el asunto, por ejemplo, si no hubiera tope de gastos de campaña, el asunto fluiría mucho mejor, y entonces lo único que necesitaríamos es los ciudadanos pueden estar viendo qué es lo que está ocurriendo y tomar las decisiones que les parezcan convenientes. Si tú tienes tope a los gastos de campaña y no tienes una vigilancia adecuada del secreto bancario y del uso financiero, puta, no sirve para nada esto, ¿no? Pero además viene el otro caso, si la sanción es específicamente monetaria, pues me paso del gasto y se acaba y lo pago. Es que eso es lo que es verdaderamente cuánto me cuesta el siguiente alto, verdaderamente se lo pago de una inconsistente. Pero sí, ¿qué tal si pongo como sanción que se me anule la elección? Claro, entonces tengo que empezar a jugar con papelitos. Pero ahí viene un problema más serio. Si el costo es tan alto, entonces la capacidad de respuesta o el incentivo a la respuesta de los partidos va a ser brutal. Y entonces van a destruir todo. Entonces, aquí el problema es que estás haciendo tú reglas sobre cómo controlar el poder, y el poder es muy difícil de controlar por definición. Entonces, en todos los países del mundo, lo que hay al final son acuerdos básicos, en donde todo el mundo sabe qué se puede hacer y qué no. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos tienes una elección que acaba tan cerrada como acabó la de México en 2006, uno de los candidatos dijo, pues está bien, perdí. Aún sabiendo que estaba perdiendo en el estado gobernado a la de Gore Bush, donde estaba gobernado Florida por el hermano de Bush, y evidentemente se hizo fraude en las urnas en Estados Unidos, en Florida, y el señor Gore aceptó. Porque este criterio básico sobre el que se juega el poder no puede estar sujeto a leyes, no hay manera que esto ocurra. Entonces, si no entendemos esa parte, nunca vamos a resolver nada. Yo creo que no lo están entendiendo los señores de los partidos, y lo que quieren efectivamente es un punching bag, ¿no? Una cosa ahí para estar golpeando cada vez, y lo que van a hacer es que va a haber cada vez menos mexicanos interesados en participar ahí, porque aun cuando el sueldo sea bueno y haya prestaciones por ser consejero del IFE, la espada de Damocles permanente. Y además, después de eso, ¿qué vas a hacer, mano? Porque
todo el mundo va a decir, pues cualquiera se burla, ¿no? Lo pusieron ahí, lo golpearon, lo insultaron y se fue. No es fácil. Me viene a la mente lo que decía un economista connotado a nivel internacional de la diferencia entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Rüdiger Dornbusch decía que los países desarrollados tienen leyes flexibles con aplicación estricta. Y nosotros, en el caso del IFE, tenemos exactamente lo contrario, reglas y leyes muy estrictas con aplicación flexible. Entonces, no importa lo que diga el árbitro, siempre va a estar mal. Y eso tenemos que cambiar de cuajo, de tajo la arquitectura para que efectivamente sea una institución que regane la confianza que ha perdido en el transcurso del tiempo, no porque hayan hecho mal su papel. No, todo lo contrario, simplemente porque los actores políticos se encargan consistentemente de patear una institución que nos ha servido para ser un poquito más democráticos. Un poco retomando lo que dice Ernesto de la idea de Dornbusch, que es genial, efectivamente lo que necesitamos son leyes más flexibles. Y por eso creo que sí debería haber una reforma política nuevamente para tratar de regresarnos al camino donde estábamos liberalizando esas reglas. Y eso es algo que deberían estar discutiendo los partidos, no sé si en este periodo que viene o en el siguiente, porque es determinante. Es que recordemos que el argumento para cerrarlo fue el hecho de que los grandes capitales son los que tienen la capacidad de meterle dinero a las campañas y de controlar a partir de dineros privados el propio y de entrada a medios de comunicación el propio manejo de la propaganda, y entonces resulta que pues otra vez estamos hablando de que el que tiene más dinero es el que tiene mayor capacidad de entrar a medios de comunicación, y esto es lo que se dice, bueno, por eso es que hay que tratar de cerrar la llave del dinero público o del dinero privado, perdón, hasta un determinado punto, meter el financiamiento público para garantizar transparencia y generar cierto tipo de equilibrio. Y ahí es donde hay que encontrar el punto medio. Eso es lo que siempre dijeron, que no debería ser dinero privado porque los señores del gran capital iban a controlar. Y entonces va a ser dinero público. ¿Quién controló la elección de 2012? Los gobernadores, con dinero de nosotros a través de impuestos y con dinero que se endeudaron que ahora tenemos que pagar nosotros. ¿Qué ganamos? Absolutamente nada. Quedamos en manos de un grupo que utilizó dinero, y en este caso un dinero obtenido ilegalmente. Si lo hubiéramos dejado en manos de los grandes capitales, que son terribles, ¿qué hubiera ocurrido? Nada. En Estados Unidos así es. La Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos eliminó los topes, ya no de campaña, que ya no hay tope de campaña, eliminó el tope de donación. Es decir, una empresa en Estados Unidos puede donar la cantidad de dinero que quiera para sacar a un candidato adelante. Y todo el mundo dijo, bueno, pues ahora va a ganar el Partido Republicano. Y efectivamente el señor Romney tuvo fortunas atrás de él impulsándolo, perdió la elección. El dinero no es eso, es decir, por mucho dinero que uno tenga, si el producto es malo, no funciona. Y es preferible tener esto más claro. Entonces, ese camino que seguimos en México es una farsa, como ocurre con muchas otras cosas. Nos encanta decir como si realmente hiciéramos las cosas bien y en realidad escondemos lo que queremos hacer, ¿no? Yo pondría como requisitos fundamentales para una nueva ronda de reformas a nuestro Instituto Federal Electoral, uno, que se preserve su autonomía. No podemos seguir dependiendo de la decisión de partidos políticos enojados con la evaluación de una institución que debe ser totalmente autónoma. Es como si el gobierno federal se enojara con el Banco Central porque mantiene las tasas de interés. Es totalmente autónomo. Es como si los actores políticos se enojan porque el INEGI publica una cifra de inflación muy alta. Pues ni modo. Si es lo que tiene que hacer, es un organismo autónomo. Y ahí hay una contradicción. Y número dos, que vaya antes de, no después de la resolución de los problemas. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales para que esto funcione hacia adelante. Sí, una última cosa sobre esto. Si uno quiere garantizar la autonomía de unos funcionarios, lo importante no es quién los nombra, es quién los puede correr. Ajá. Porque una vez nombrada una persona, si tú no la puedes correr, se vuelve autónoma, no importa cómo llegó ahí. Pero si tú los vas a estar amenazando, con que, por eso fue tan grave el asunto de Luis Carlos Ugalde, porque rompió la garantía. Sí, de ahí en adelante se rompió la garantía de que tú ibas a mantenerte en tu puesto. Y eso es lo que tendrían que corregir de alguna manera creíble, que no está fácil, ¿no? Bueno, el problema aquí radica básicamente en, otra vez, hacer un IFE que tenga capacidad autónoma y que no pueda ser cuestionado no en términos de, el partido puede
criticarlo y decir que no le parece la resolución. Sin duda. Y se puede ir al tribunal, para eso está para un eso están los tribunal tribunales, como tal, claro. y al final tiene que acatarlo, pero descalificar a los consejeros como tales y decir, y los vamos a tronar, los vamos a sacar, es algo que tendría que estar absolutamente fuera de toda proporción, de todo acuerdo que pueda llegar a darse, porque si no, estos consejeros que se supone llegan, es cierto, llegan con apoyo de los partidos, porque si no, no es así. estarían ahí. El problema es que los partidos políticos simple y sencillamente no están dispuestos a que una vez que los nombran, actúen en forma independiente, y eso es algo que pues lo tienen que aprender hoy o hoy, no hay de otra, porque pues no son sus Ya no hay empleados. otra, ya no hay son una sus tercera. empleados, ¿no? Es la civilización, Esra, no sé si la vayamos a alcanzar pronto. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con el senador David Penchina sobre el tema específico de la agenda legislativa y la reforma energética que se está planteando para este semestre. Esto es Dinero y Poder. El PRI quiere una reforma energética que mantenga la propiedad y la rectoría del Estado en el sector. Señala que quiere alcanzar una reforma profunda que dé productividad a la economía del país con un debate abierto, sin tabúes y sin cortapisas. Para el PRI, una reforma energética junto con la hacendaria son los dos retos más importantes con el objetivo de reestructurar finanzas públicas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el senador priista David Penchina, presidente de la Comisión de Energía. David, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. David Penchina, reforma energética como previa a una reforma hacendaria, algo que pues se negocia y se empieza a hablar de la necesidad de entrarle a muchos temas dentro de la reforma energética, pero el primero es Pemex y ahí pues habrá varias resistencias incluso dentro de tu partido. Sí, bueno, yo creo que no se puede hablar dentro de los pactos que han acordado las fuerzas políticas nacionales en el famoso Pacto por México de la realización de muchos de los objetivos de ellas si no tenemos una profunda reforma energética versus una profunda reforma hacendaria. Creo que no se puede hablar de una sin la otra, están atadas ineludiblemente. En lo particular creo que primero debemos de sacar la reforma hacendaria por una cuestión de orden y después una reforma energética. México tiene una carga histórica profunda en el tema y creo que hay que atrevernos a desmitificar y poner en claro qué es lo que necesita el país de su principal turbina económica que se llama la energía que tiene este país, llámese petróleo, gas, ahora bajo el nuevo paradigma del shale gas, electricidad, energías alternativas. Y en esa medida yo estoy convencido que el primer reto para poder lograr la construcción de un acuerdo es un paradigma de comunicación, de que demostremos que permitir inversión en el sector energético, inversión privada, no significa ni vender a la nación, ni vender Pemex, ni vender la propiedad y la rectoría económica de la que el Estado mexicano es titular y que queremos que siga siendo titular. Por esa reforma vamos, creo que si no logramos ninguna de las dos, las realizaciones del Estado mexicano hoy están en entredicho. La recaudación es baja, aceptémoslo, y entonces no podemos querer mejor infraestructura hospitalaria, educativa, mejor sistema de impartición de justicia, si no tenemos los recursos para ejercerlos de la manera adecuada para lograr esos objetivos. En ese sentido, David, estamos hablando de una reforma que necesariamente tiene que romper con esta lógica de que la propiedad de estos bienes, de esta energía, es de la nación, pero el ser de la nación no implica necesariamente que sea el Estado mexicano, el gobierno de la República, el único que puede tener control. De hecho, sobre la no misma. debe de ser así, porque lo que no estás generando en el sector es competencia. Es decir, hay dos paradigmas que hay que vencer. Por un lado, el sector energético en su conjunto demanda más o menos 100,000 millones de dólares por año de inversión. Eso significa casi un tercio del total del presupuesto que ejerce esta nación. Entonces, si cayéramos en esta cosa muy chic que hay veces dice la izquierda mexicana, ¿no? Que tenga autonomía presupuestal y que se valga por sí misma, pues aquí habría que preguntarse dos cosas. Aún así no alcanzaría la inversión pública, pero además para lograr que tenga ese volumen de inversión, pues a lo mejor habría que hablar de una tasa de IVA del 60% o una de ICR del 100% para que alcancemos esos volúmenes de inversión. ¿Por qué lo llevo al grado de ridiculizar el ejemplo? Porque me parece que salimos los políticos a decir cosas muy cómodas ante la opinión pública y nadie le entra al toro de decir, señores, aquí hay una fuente de empleo, aquí hay un sector energético que está destruyendo valor todos los días y el que lo dude, pues que se pare enfrente de un pozo petrolero y que vea cómo quemamos el gas,
que ventilamos por falta de inversión, cuando ese gas podría estar canalizado a través de ductos para la industria y tendrían energías baratas para generar más empleo. Creo que ha llegado la hora de dar un debate de frente y de no permitir que unos cuantos, bajo una falsa bandera nacionalista de siempre, espanten o amarren al sector público versus el gobierno para atrevernos a hacer una reforma energética de un país que yo creo que si alguna bendición le dio Dios, fue tener una riqueza energética única en el mundo. Somos 7º lugar mundial de petróleo, 5º de América Latina, primero de América Latina. Somos un país que ahora descubre que tiene grandes yacimientos de shale gas, que hay gas seco, hay gas con petróleo. Somos un país que tiene, aparte de muchos gases asociados al petróleo, tiene el gas grisú, tiene otras fuentes alternativas. Somos un país que tiene gran alumbramiento solar, tiene viento, tiene agua. Y eso no está generando valor agregado. Y el otro paradigma es, pues mientras el monopolio del Estado no permita la competencia en generación de hidrocarburos, de petroquímica, de distribución, en generación de electricidad, estamos a expensas de un sector público que es poco competitivo, hay que decirlo. ¿Y por qué es poco competitivo? Pues porque es un monopolio que no genera incentivos para ser mejor. Esos son los retos de la reforma. Hay economías que lo han logrado y yo siempre he dicho que no hay que copiar ninguna, pero sí hay que tomar lo que han hecho bien y hay que aprender de lo que han hecho mal. Ahí está el caso de Noruega. Sería sorprendente revisar el caso de Colombia, más que el de Brasil incluso. Los colombianos, a partir de que hicieron una reforma energética adecuada, tú ves su Producto Interno Bruto, ves su combate a la pobreza y es verdaderamente sorprendente lo que han logrado. México tiene una ubicación geográfica, tiene una condición geopolítica particular, pero sí tenemos que voltear y demostrar que manteniendo propiedad del Estado, manteniendo rectoría, se puede abrir al sector a una competencia y a la recepción de capital privado. David, otros dos paradigmas que habría que yo creo que enfrentar al margen de, suponiendo que se salva esta primera parte, uno tiene que ver con el gobierno corporativo y el Correcto. papel de los consejeros y la forma como está estructurado tanto Pemex como CFE en materia de tomar decisiones de a de veras como empresa. Y el otro es la parte laboral. No nos olvidemos que tenemos dos de los sindicatos pues, que tienen una carga también histórica, que de alguna u otra manera también se sienten dueños de unos del petróleo y otros de la electricidad de este país, y que a pesar de que han tenido un papel, pues yo diría importante, sí muestran un rezago en esos dos aspectos, la parte de gobierno corporativo, de consejeros y aspectos laborales que habrá que enfrentar con mucha decisión. Déjame ir más allá. Gobierno corporativo no solo es el tema de los consejeros. Si hoy hiciéramos la reforma ideal para una empresa como Pemex, pues Pemex, como está concebida hoy, lo digo bajo mi estricta responsabilidad, ni es empresa, ni está organizada adecuadamente para poder comportarse como tal en un mundo competitivo. Entonces va más allá de los consejeros. También tiene que ver con la estructura organizacional que tiene Pemex y que tiene que rediseñar un modelo para ser más eficiente y que, por cierto, para eso no necesita reforma. De hecho, seguramente hubo un detenimiento por este triste y lamentable acontecimiento de lo que pasó en el edificio de Pemex, de un caso fortuito que costó vidas, pero vas a saber muy pronto que va a haber un rediseño de la empresa como paraestatal, para que cuando venga la reforma tenga quien la cache. Y segundo, yo hoy advierto en los liderazgos obreros, y te lo digo porque como presidente de la Comisión de Energía del Senado he estado cerca de los actores, creo que es mi responsabilidad dialogar, explorar alternativas, ver problemas y ver cómo los superamos. La conciencia de que el cambio que necesita el sector lo tienen, entre otros, que encabezar ellos, porque es parte de hacer vigente un liderazgo. Creo que la historia laboral de nuestro país ha venido modificándose y no podemos hacer menor el tema de la reforma laboral que ya logramos. Con sus suficiencias e insuficiencias hay un cambio de paradigma al que no nos podemos abstraer y yo entiendo que la vida sindical tendrá también que adoptar su modelo de modernización, sí cuidando lo más valioso que tiene la industria petrolera mexicana, que son sus trabajadores. ¿Cuántas cosas han aguantado la verdadera clase trabajadora que labora ahí para que hoy se deba de modernizar sin claudicar a sus derechos y aspiraciones laborales que creo que siempre son legítimas?
Senador, dos preguntas. Una, primero, yo celebro muchísimo esta postura con respecto a la industria petrolera y la energía en general, que me parece que es una evolución de unas perspectivas un poco distintas que se tenían antes. No sé si esto se comparte dentro del PRI en su mayoría, esto creo que lo van a resolver en su asamblea. Esa es la primera pregunta, ¿cómo se percibe que en esta asamblea se vaya a hablar acerca de lo energético y pues lo financiero, lo hacendario, porque ahí traíamos el asunto del IVA que el PRI tiene en sus estatutos? Y la segunda pregunta es, yo me imaginaba que iban a sacar estas reformas ahorita, en este periodo, porque sí urge, lo que no se haga en este año, en estas cosas tan importantes, ya no se va a hacer, lo van a perder por completo. Entonces, si no se va a hacer esto sino hasta septiembre, ahorita, ¿en qué están pensando? ¿Lo de telecomunicaciones? ¿Cuál es la agenda? Déjame empezar por atrás para poder contestar y no eludir ninguna de tus preguntas interesantes. En el Poder Legislativo creo que ya pasaron 12 años para darnos cuenta todos de que el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sí? Es decir, sí es bien importante que la construcción de acuerdos, cuando ninguna fuerza política tiene mayoría por sí sola para sacar las cosas, es decir, hay una pluralidad que la ciudadanía no le entregó la mayoría a nadie, debes de consensar acuerdos. Venimos del periodo ordinario de sesiones septiembre-diciembre del año pasado más productivo de los últimos 20 años, con temas no menores: transparencia laboral, seguros y fianzas, muy avanzados en anticorrupción, la famosa reforma educativa. ¿Qué sigue? Telecomunicaciones, competitividad, la consecuencia de la reforma educativa, es decir, la de a de veras, que es la reglamentaria del artículo constitucional. La buena. Estoy cierto que un tema a discutir que está en la inquietud del PAN y el PRD es la reforma política, una ley de partidos políticos, más con todo lo que hemos visto de la secuela de la elección del 2012. Todo el tema de seguridad y justicia, la consecuencia de la ley de víctimas que aprobamos para resolver un problema político de un reencuentro social con las víctimas de una guerra contra la delincuencia. Y creo que este hoy periodo ordinario de sesiones tiende a ser muy productivo en temas fundamentales que nos sigan generando la conciencia y confianza entre los partidos políticos para entrarle a Hacienda y entrarle a energía. Asamblea del PRI. Pues nosotros no podemos ir a reformas laborales, hacendarias y energéticas si no somos congruentes entre lo que postulamos y lo que hacemos legislativamente. La reforma a la Asamblea del PRI será en marzo, como cada 4 años y medio ocurre, y creo que el PRI está frente a una asamblea que tiene un reto doble para el partido. Después de 12 años, logramos regresar al poder con la confianza de los ciudadanos. Nada más que hoy somos gobierno. Hoy tenemos que demostrar que somos un nuevo PRI. Y hoy, sin claudicar a nuestros objetivos, que son la justicia social, la educación, el combate a la pobreza, la competitividad y el empleo, los instrumentos tenemos que revisarlos, cuáles han funcionado en el pasado y cuáles no. La Asamblea no se puede reducir a IVA sí o IVA no. Yo como priista, asambleísta que estaré ahí, porque soy asambleísta y soy vicepresidente de la mesa del programa de acción que verá estos temas, me pronuncio porque describamos qué queremos de la hacienda pública, qué queremos de financiamiento al desarrollo, qué queremos de reducción de gasto corriente versus incrementar gasto de inversión y qué queremos en el diseño fiscal. ¿Ha funcionado tratar de ayudar a la pobreza no cobrando impuestos? Pues los resultados son no. Claro. Digámoslo como es, pero no reduzcamos el debate a IVA sí, IVA no, porque esa no es la solución de este país. Yo digo que ese es el error del PAN. El debate fiscal en los últimos 12 años se redujo al IVA. Y como fuerza de oposición nos llevó a poner no IVA en alimentos y medicinas en nuestros estatutos y en nuestro programa de acción. Nosotros no podemos caer en ese error. Y en materia de reforma energética, yo apuesto a que la intención es reafirmar nuestro compromiso de mantener propiedad y rectoría del Estado, pero definir las áreas de oportunidad de inversión y la necesidad de competencia en el sector. ¿Para qué? Pues para que la ciudadanía tenga un sector energético competitivo. ¿Y para qué es eso? Para que haya combustibles accesibles, que garanticemos su abasto al mejor precio posible, que seamos competitivos y que en lugar de estar importando gas, donde estamos atascados de gas en el subsuelo, pues usemos nuestro gas y lo volvamos una fuente de riqueza. Todas las reformas que el PRI promueva deben de tener la imaginación y la honestidad de decir para qué son. Y para lo que son es para la productividad de la gente. ¿Y en quién pensamos en productividad? En los que menos productividad tienen, que son
los que menos oportunidades y en pobreza se encuentran. Ese debe de ser el rito de nuestra Asamblea. Y por eso, el segundo semestre 2013 es la clave, la piedra de toque fundamental del éxito de una administración, como lo es siempre el primer año de ejercicio de gobierno de un presidente, llámese como se llame, venga del partido que venga. Por eso el orden es muy importante. Por eso estamos hablando del 2013. Y otra cosa que hay que aprender del pasado, cuando le pusiste camisas de fuerza, plazos fatales a reformas estructurales nunca salieron. Yo recuerdo a este clásico panista raro, que es Javier Lozano, que fue a decirle al Congreso con plazos fatales, a exigirle expectantemente la reforma laboral. El día que se quitó ese tono hubo reforma laboral. Y hasta de senador lo aguantamos, ¿eh? Pero es un asunto de ejercicio de saber hacer política. ¿En qué distingue Enrique Peña Nieto su mandato? Enrique Peña Nieto está entendiendo y ejerciendo que la política sirve para concertar. Enrique Peña Nieto está haciendo política. Y como un poder diferente al Ejecutivo, te lo digo, si tenemos un Ejecutivo que hace política como lo está haciendo, ahí están las pruebas, funciona. Y yo le apuesto a que el 2013 funcione por el bien de todos y por el bien de este país particularmente. David Penchina, senador, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias a ustedes. Es Vámonos un privilegio. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En distintos estados de la República aparecieron en las últimas semanas diversos grupos de autodefensa o milicias comunitarias que aparecen precisamente ante la ausencia de una policía local, una policía estatal que tuviese la función de tratar de controlar a los grupos delictivos. Ahí está un problema muy, muy serio que ya lo vimos funcionar en el caso de Guerrero, también ahora en el caso de Oaxaca, y hay otras entidades en donde esto comienza a surgir. De hecho, han venido operando, en el caso de Guerrero, durante 15 años. Quizá ahora se ven con mayor fuerza, básicamente por el hecho de que en esta ocasión, pues ante el secuestro de algunos de sus comisarios, decidieron levantarse en armas, prácticamente tomar distintas comandancias dentro de la zona y comenzar a ejercer la labor que el Estado, pues simple y sencillamente no ejerce. Esto lo hemos tenido ya en varias partes del país en distintas modalidades. Desde la presencia del Ejército Zapatista en Chiapas, con retenes, zonas en donde la soberanía pues ya pertenece directamente a estos grupos, estas policías comunitarias, que cuando hace unos días yo entrevistaba a uno de los líderes, me decía, pues, ¿qué quiere que haga si no hay policía local que nos defienda, no hay una policía estatal o municipal que nos defienda? Tenemos que defendernos nosotros, consígame usted unas que tengan la capacidad de actuar y entonces con mucho gusto lo hacemos. Esto obligó incluso al propio secretario de Gobernación a tener que intervenir por encima del gobernador para tratar de evitar que esto se saliera de control. Y si nos seguimos a otros estados de la República, en el norte, pues también tienes las zonas de narcotráfico, el caso de Michoacán también, en donde pues se ha perdido, se pierde el control, Tamaulipas, en donde grupos armados han controlado estas zonas en una pérdida muy importante de control del territorio nacional en esas zonas. Es cierto, no estamos hablando de grandes extensiones, pero sí de ejemplos muy claros de cómo incluso estos supergobernadores que se supone tienen el control sobre las zonas, finalmente no los tiene. Pues sí son grandes extensiones, Ezra, porque ya a la hora que ve uno, pues es Guerrero completo, y es Michoacán completo, y es Tamaulipas completo, ya son 3 de los 32 estados y no son de los más chiquitos, entonces sí es un terreno que es grande y que se va perdiendo porque el Estado no hace bien su trabajo, y entonces la solución que se busca depende de la región. En las partes en donde tenemos una mayor tradición indígena, digámoslo así, donde hay población que ha vivido durante más tiempo, se regresa a esta cosa que nosotros llamamos genéricamente usos y costumbres. Policías y en muchos comunitarias. casos hacen estas policías comunitarias, en donde el problema que tiene uno es que esta policía, al tomar el control del pueblo y tener la capacidad de ejercer violencia, la va a ejercer no solo contra los delincuentes, sino contra todos aquellos que ellos consideren que son pues Sus enemigos del enemigos pueblo o enemigos de la comunidad, incluyendo enemigos políticos. Entonces, por ejemplo, alguno de estos grupos de policía autónoma de Guerrero, a quien tenía detenido, pues era a los miembros de Antorcha Campesina, un grupo político que, bueno, tiene muchos defectos, pero
tampoco es así como para andarlos deteniendo porque al otro se le ocurrió. Ese es el problema de la autodefensa. Empieza uno a tener alguien ejerciendo violencia sobre los demás que no es el Estado, que debería ser el monopolio de esa violencia legítima. Pero cuando el Estado no hace su trabajo, pues también hay que entender esa parte. Entonces, lo que necesitamos entender claramente los mexicanos es que debe haber un Estado fuerte que ejerza violencia en contra de los criminales, o la otra alternativa es vamos a estar perdidos. Entonces, si no aceptamos esta solución de que el Estado es el que debe ejercer la violencia, las soluciones todas las demás son peores, todas. Vamos a hacer un poquito de números. ¿Cuánta policía requiere nuestro país en su conjunto y cuánta tenemos policía confiable? No de las municipales, no de las estatales, que sabemos que pueden operar para diferentes grupos, llamémosle de alguna manera. México requiere aproximadamente 450,000 policías, y de las confiables, incluyendo parte del ejército y incluyendo a la Policía Federal, pues no llegamos ni a 50,000. Tenemos un problema muy serio, nos hacen falta 400,000 policías confiables precisamente para que se pueda atender a todos los municipios, a todas las cabeceras municipales, a todas las grandes ciudades, inclusive a aquellas zonas rurales en donde habita gente y que simplemente ahorita tiene que depender de esos números. ¿Cuánto tiempo nos lleva conformar una fuerza policíaca, si quieren de mando único, de ese tamaño, de esa naturaleza? Dadas las escuelas que tenemos hoy, no menos de 10 años, porque nos egresan 20,000 policías bien formados, probablemente bien pagados, si logramos resolver eso con algún tipo de recurso público. Es demasiado tiempo. Y en ese contexto, pues es explicable lo que está sucediendo, no justificable de ninguna manera, y es realmente peligroso. Lo que hay que actuar es muy rápidamente. Ya se hizo durante los últimos 6 años de meter al ejército en donde debe de haber policía, no siempre con pues los resultados esperados. El problema es serio, es grave, y mientras no se actúe en fortalecer y dotar a este país con mayores policías de mando único, pues difícilmente vamos a poder encontrar una solución. En el caso de policías comunitarias es difícil contraargumentar a lo que ellos dicen cuando simplemente expresan, es que ¿cómo yo voy a ir a entregarle las armas que tenemos para defendernos si el Estado no nos está garantizando directamente que es él el que tiene la capacidad de controlar y de tomar a los delincuentes? Yo uno diría, bueno, pues tienen razón, pero el otro problema es que terminas construyendo ahí zonas en donde la ley no existe y en donde esta milicia local pues tiene la atribución de determinar qué es justo y qué no. Tomar a alguien, suponer que pues, es un secuestrador y matarlo. Sí. O a los turistas. Es que aquí en el caso de Guerrero, por ejemplo, un par de turistas que no se detuvieron en uno de los retenes que estos señores ponen, pues les dispararon. Y eran un par de turistas que iban de la Ciudad de México a alguna de las playas del norte de Oaxaca o del sur de Guerrero. Entonces, efectivamente ocurre esto, no tienes ningún control. Aquí es la única forma de que podamos vivir razonablemente en comunidad en una sociedad del tamaño de la nuestra es con leyes, y nada más debe haber una ley que debe ser aplicada por un solo grupo, que es el Estado. Si no hacemos eso, entonces lo que vamos a tener es una dispersión absoluta que nos va a llevar a ejercer la violencia unos contra otros. Por eso la única solución es esta policía como a la que se refiere Ernesto, y no es solamente un problema de tiempo, es un problema de dinero. Es decir, los priistas se quejaron durante todo el sexenio pasado de cuánto había crecido el gasto corriente y que había un montón de subsecretarios. Lo que nunca dejaron claro es que todo ese incremento ocurría en la Secretaría de Seguridad Pública. Nada más para poder tener una policía confiable. Tuviste que hacer puestos de un nivel tal que se notaban en el presupuesto completo del gobierno. Es una cantidad de dinero muy grande la que hay que invertir en tener una policía eficiente y bien pagada para que funcione. Y luego hay que ver qué haces con los jueces, mano, porque hasta ahorita nuestro problema no lo hemos tratado de resolver ahí. Tú puedes tener a un medio policía en el municipio, te mandan con un juzgado que es arbitrario y se acabó todo, man. Entonces, sí es un problema que hay que resolver y otra vez no lo estamos ni siquiera queriendo enfrentar. Y luego, una vez que los pescas, que los juzgas, las cárceles. Porque bueno, ya estamos en el tercer. Y en Islas Marías acaban de abandonar ya las islas porque no tienen cómo mantener el control. Yo creo que aquí el problema radica, antes que nada, en lo que implica una responsabilidad por órdenes de gobierno. ¿Sí? Creo que o tienes la capacidad de establecer que el municipio no debe tener policías. Es el eslabón más débil, sin duda alguna. Entonces,
quítale la estructura de policías municipales, aunque hay muchos municipios que cuando se trató de hacer eso pegaron de gritos diciendo, nosotros sí tenemos policía como tal, hay que ver caso por caso, no sé si funcione como tal, cómo le haces para que en unos sí y en otros no, pero lo cierto es que tienes que comenzar a depurar desde abajo hasta arriba, porque hoy puede ser que ya tienes más o menos, digamos, una policía federal aceptable que la has utilizado para determinado tipo de acciones, pero hoy tienes una policía estatal, el caso de Morelos, en donde Graco Ramírez llega y lo que nos dice es, pues es que lo que a mí me entregaron es prácticamente una policía que está trabajando para el crimen organizado. ¿Sí? O sea, la estatal. La estatal, una policía estatal que simple y sencillamente no tiene capacidad para operar y que operaba pues para los contrarios y en donde parecería que el gobernador anterior pues no sé qué hacía o qué dejaba de hacer para que las cosas no funcionaran. Yo insistiría en que la solución, no queremos enfrentarlo, pero la solución es desaparecer esta idea de federalismo en México porque no funciona, nunca ha funcionado en toda nuestra historia. Yo sé que mucha gente le tiene afecto a la idea y el municipio libre y demás, pero eso no funciona. Muchos de los países donde vemos soluciones eficientes al problema de seguridad son países centrales en donde se puede construir una policía nacional que sí funciona, caso de España, de Italia, de Francia, de Chile, de Colombia, países donde puedes construir una policía que a final de cuentas resuelve el problema. Acá no lo puedes hacer. Acá ni siquiera hemos podido construir mando único en los estados. Sí sorprende un poco que la violencia ahora alrededor del círculo cercano al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ocurre inmediatamente después a que él anuncia que sí va a haber mando único y de pronto empiezan los balazos en serio. Entonces, yo sí creo que deberíamos en serio meditar por qué queremos que este país sea federal, ¿dónde está la ganancia? Yo entiendo a los policías municipales, lo único que tienen es un presupuesto chiquititito y la policía. Entonces la policía sí es fuente de ingresos y entonces muchos de ellos me imagino que pues por eso están de presidentes municipales y no, pues cuál es la ganancia de estar ahí. Entonces no, por eso no quieren perder la policía, pero ya deberíamos empezar a hablar en serio de qué queremos hacer de México, ¿no? Menos farsa. De los 2.400 y tantos municipios que hay en este país, no más de 100 tienen la estructura necesaria y suficiente desde el punto de vista de recursos para poder hacer frente a un problema de esta naturaleza. Y dentro de esos 100, no necesariamente los recursos se dedican precisamente a esta tarea. En ese contexto, yo creo que no es una decisión muy difícil de tomar respecto a qué sería lo más eficiente precisamente para evitar este tipo de problemas. En todo caso, yo creo que aquí la llave para mover esto no es el aparato federal, sino son los gobernadores. Es el gobernador el que de una o de otra manera, pues ante el diagnóstico que pueda tener de la situación de su estado, es el que dice claramente aquí funciona o no funciona. Y hemos tenido gobernadores que le han entrado al asunto y lo coordinan con la autoridad federal y entonces reducen la fuerza de los municipios, y hay otros gobernadores que simple y sencillamente o no están dispuestos, no quieren arriesgar, o de plano están jugando con el otro, simple y sencillo. Y fíjate la coincidencia que hay entre lo que son estados-ciudad, como puede ser Aguascalientes o como puede ser Querétaro, y no tienen una enorme dispersión en términos de municipios, vis a vis estados en donde verdaderamente es desbordado, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, etc. O el caso del Distrito Federal, ¿no? En el Claro. DF, por el DF ni siquiera es un estado, hay mando único por definición. Y finalmente sobre esto, el caso de los municipios que son conurbados, un caso extremo puede ser Gómez Palacio y Torreón, que son de hecho dos estados distintos, forman la misma masa urbana y donde la violencia ha estado muy grave últimamente, y es efectivamente problemas de coordinación que creo que tú no tendrías con una policía nacional que necesita para eso que nos olvidemos de la federación. Yo en serio lo propondría que lo discutiéramos. Y esto necesita directamente que los gobernadores acepten ceder parte del poder que tienen. Y eso es quizá el pues problema. si no hacen nada, pues cuando menos que acepten. Vámonos eso, a ¿no? una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes sobre pues decisiones que se han tomado en términos de política económica y donde el Banco Central mexicano dice, pues cuidado porque la tormenta perfecta se avecina. Esto es Dinero y Poder.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, expresó que teme una tormenta perfecta a nivel mundial. Explicó que la debilidad de la economía persistirá durante años y los mercados emergentes podrían enfrentar un éxodo de capitales cuando las grandes economías comiencen a revertir sus políticas monetarias flexibles. Carstens advirtió que el mundo debe prepararse para enfrentar nuevos periodos de debilidad y vulnerabilidad que podrían prolongarse durante varios años. Bueno, pues ahí están las declaraciones del gobernador de Banco de México, en donde por un lado México se está convirtiendo, es cierto, en un país de moda en términos de su estabilidad y su posibilidad de crecimiento, y llegan capitales, se fortalece el tipo de cambio. El problema es cómo le hacemos para que esos capitales que llegan vía activos financieros, acciones, etcétera, pues terminen convirtiéndose en una inversión fija, una inversión que nos puedan llevar rápidamente, porque lo que dice Carstens es cuidadito, porque ese dinero así como entra se va, y esta tormenta perfecta, que podría ser muy positiva en este momento, porque es una tormenta que nos está trayendo los capitales, se va y no habrá ni reservas de banco que pueda controlar una salida de esa naturaleza, Ernesto. No, tenemos un tipo de cambio flexible desde hace una buena cantidad de años, afortunadamente, y en ese contexto el propio mercado inmediatamente detonaría un proceso de esta naturaleza por la vía de un incremento precisamente del tipo de cambio. Yo dudo mucho que esto se pueda gestar en el corto plazo. Es evidente que el gobernador del Banco Central pues está viendo el desastre que sigue siendo Europa, porque a final de cuentas no terminan de corregir todos sus grandes desequilibrios, y probablemente lo que se está anticipando es un periodo de un muy bajo crecimiento durante muchos años consecutivos en Europa. Al mismo tiempo, en Estados Unidos lo que se está viendo es que tienen que hacer todavía más profundo su ajuste fiscal, es inminente, y eso va a tener consecuencias importantes en materia de crecimiento para nuestro principal socio comercial, nuestro vecino, que yo digo que mientras más rápido lo hagan mejor, porque entonces muy probablemente después de ese ajuste vendrá un crecimiento importante hacia adelante. Y lo que se está viendo con el resto de las economías emergentes no es nada halagüeño, ni con China, ni con India, que están pasando por ajustes estructurales importantes en sus economías, desde luego en Brasil, pues posponiendo un cambio estructural que era evidente que lo tenían que lograr. En ese contexto, México aparece como una buena opción, junto con otras economías. No estamos solos, Corea del Sur, me refiero, está recibiendo muchísimo dinero. Turquía está recibiendo muchísimo dinero. Indonesia también. Son 4 países que se ven con muy buenos ojos en el ámbito internacional. Pero como bien dices, ¿cuál es el chiste para transformar ese flujo de dinero, de recursos financieros, en inversión física directa? Y no hay otra manera más que hacer bien las cosas, hacer el cambio estructural y decirles, aquí tenemos una economía interna que puede seguir creciendo los siguientes 6, los siguientes 10 años de manera muy importante, sin desestabilizarnos macroeconómicamente, porque a final de cuentas, Serra, puede haber una tormenta allá afuera. Si tú te sigues comportando bien en 3 frentes fundamentales, que es, no tienes déficit público, no tienes un gran déficit con el exterior y tu sector privado no está sobreendeudado, pues sí, la vas a pasar relativamente mal, como nos pasó en el 2009 con la tormenta general, pero inmediatamente vas a salir adelante de manera muy rápida, si estás estable macroeconómicamente. A mí me parece que el gobernador del Banco de México se quedó preocupado cuando nos dijo aquella vez del catarrito que resultó una tragedia, y por eso ahora habla de la tormenta perfecta. Yo creo que ahora se pasó de exageración. Sí hay situación que hay que estar cuidando, pero no es necesariamente una cosa tan grave. Yo creo que la parte que le preocupa más a él, como tú bien decías, es este flujo de inversión que puede llegar a México, esta que se llama inversión de cartera, y que va a irse en el momento en que cambien las políticas monetarias de los países industrializados, esto de las políticas flexibles a las que se refería, que es perfectamente razonable. Han estado aflojando mucho la política monetaria, bajan la tasa de interés de corto plazo prácticamente a 0 en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y en cuanto logren más o menos crecer de manera estable, van a tener que regresar la tasa para poder equilibrar su sistema financiero. Cuando hagan eso, a nosotros se nos va a ir el dinero y es el momento del sufrimiento. Esto debe ocurrir cuando más temprano, en 2014 o 2015, no va a ocurrir antes. 2014 me refiero a la segunda parte. Entonces tenemos como 1 año y medio precisamente para lograr que este dinero que está llegando como capital financiero se convierta en una inversión fija.
a través de lo que decía Ernesto, decisiones que hagan atractivo a México, no únicamente como un lugar donde te pagan una tasa de interés segura de buen nivel, 4,5%, sino un lugar en el cual tú puedes invertir para ganar dinero, y eso ya lo estamos haciendo. La industria automotriz en México crece muy rápidamente, estamos logrando crecimientos en industria aeronáutica, y bueno, pues con un poquito de decisiones podemos tener inversiones muchísimo más atractivas. Entonces, hay una oportunidad, pero otra vez esa oportunidad, como lo comentábamos hace un rato con el senador Penchina, depende de tomar decisiones en este año. Este 2013 es clave. Si en este año no se toman las decisiones correctas, ya nos podemos ir olvidando. En todo caso, de lo que se trata, dicen algunos, es de evitar que capital especulativo aumente enormemente. Hay quien propone incluso imponer cierto tipo de impuestos a capitales. Yo no sé si eso funcionaría. No funciona. No, en otras partes del mundo se ha hecho y no funciona bien. Sí, la verdad de las cosas es que ahorita los que invirtieron en Brasil están sufriendo porque se quieren salir y no pueden, van a perder un dineral. Y a final de cuentas, cuando lo puedan hacer, difícilmente van a regresar a Brasil porque ya aprendieron la lección. Sí hay en el muy corto plazo una cierta ganancia para darle estabilidad, por lo menos durante 12 meses, a ese tipo de inversiones, pero a la larga lo que más conviene es generar un estatus de credibilidad, y esa credibilidad no se logra imponiendo barreras, se logra comportándote bien. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 20 años en materia macroeconómica. Falta que nos crean efectivamente que somos capaces de hacer esos cambios estructurales de fondo en nuestra economía para generar un mercado interno estable y grandote. No hay excusa, hay que trabajar, es la parte que se nos olvida. Macario Schettino, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerden, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.